Internet está lleno de historias perturbadoras. Algunas son simples leyendas urbanas, creadas para asustar a los incautos. Pero otras son diferentes. Hay historias que se niegan a morir, relatos que han sido borrados, censurados y eliminados de cada rincón de la red, como si alguien o algo estuviera intentando hacerlas desaparecer. Pero hay una en particular que sigue regresando. Una imagen, un simple archivo llamado Smile APEG, ha sido el centro de una de las leyendas más escalofriantes de la historia de Internet. No es un video maldito ni un mensaje cifrado. Es solo una fotografía. Pero quienes la han visto nunca vuelven a ser los mismos. Ataques epilépticos, pesadillas recurrentes, un susurro que se filtra en su mente, noche tras noche, exigiéndoles una sola cosa. Corre la voz. Nadie sabe exactamente qué es lo que hay en la imagen. Nadie ha podido conservarla, compartirla o demostrar su existencia real. Pero hay personas que han dejado testimonio, y todas cuentan lo mismo. Esta es la historia de Mary, una de las últimas víctimas de Smile.jpg. Y también puede ser la historia de cualquiera que escuche hasta el final. Conocí en persona a Mary en el verano de 2007. Su esposo, Terren, había sido quien acordó la entrevista en su lugar. Me aseguró que ella estaría dispuesta a hablar, aunque con reservas. Mary aceptó inicialmente, quizás por lástima o porque en ese momento aún podía aferrarse a la idea de que contar su historia la liberaría de su pesadilla. Pero cuando llegó el día, todo se derrumbó. Nos recibió Terren en el umbral de su pequeña casa en los suburbios de Chicago. El aire dentro estaba pesado, sofocante. Un olor ácido y rancio flotaba en el ambiente, como si el miedo mismo hubiera impregnado las paredes. Desde el pasillo podía oírse un murmullo apenas perceptible, algo húmedo, como si alguien susurrara con la boca llena de saliva. Mary nunca salió del dormitorio. En el momento en que me senté con Terren en la sala, el murmullo se transformó en sollozos ahogados. Luego, en un frenético aleteo de palabras que se volvían un torbellino de desesperación. Nos acercamos a la puerta cerrada del dormitorio y su esposo, con una paciencia desgastada por el cansancio, intentó convencerla de que hablara. «Mary, por favor». Su voz era apenas un susurro, tembloroso. «Este joven solo quiere entender. Nadie quiere hacerte daño». Del otro lado, se escuchó un jadeo brusco, seguido de un débil «no, no, no», repetido una y otra vez, pero no era un rechazo normal. Había algo profundamente roto en la manera en que lo decía, como si tratara de convencerse a sí misma. Pegué mi oído contra la madera. Su llanto era espeso, pegajoso, como si algo más que lágrimas corriera por su rostro. Y entonces comenzó a hablar, no a nosotros, sino a sí misma. «No cierres los ojos, no parpadees, no respires fuerte. Él ve cuando cierras los ojos. Él huele el miedo. Él se desliza. Oh Dios, su boca, su boca». Los nudillos de Terren se apretaron contra la madera de la puerta. Un tic nervioso agitó su ceja derecha. «Mary, cariño, ¿sigues viendo cosas? ¿Es la imagen otra vez?» Un grito sofocado explotó al otro lado de la puerta. «No digas eso. No lo nombres». Silencio. Algo se movió dentro de la habitación. Algo pesado que crujió sobre el suelo de madera como si alguien o algo hubiera cambiado de posición. Mis dedos se crisparon alrededor de la libreta que llevaba. «¿Qué es lo que ves, Mary?»
Pregunté con la voz más firme que pude. Nada. Solo el sonido de su respiración entrecortada, húmeda. Luego, muy lentamente, su voz se deslizó a través de la puerta. Los dientes. Su boca nunca cierra. No hay labios, solo dientes y encías negras. Huele a carne podrida. Él me sonríe. No parpadees. Si parpadeas, se acerca. Un sonido gorgoteante emergió de su garganta, como si estuviera ahogándose en su propia desesperación. Los ojos de Terren me buscaron con súplica. No ha dormido en días. Cada vez que cierra los ojos, su voz se quebró. Comienza a sangrar. Mi estómago se retorció. ¿Sangrar? Terren asintió con la mandíbula apretada. Le sangran los ojos, y la nariz, y las encías. Sus ojos se dirigieron a la puerta cerrada, y las uñas. Tragué saliva con dificultad. ¿Desde cuándo? Desde que vio la imagen. Mary gimió desde el otro lado, pero algo en el tono de su voz cambió. Era como si hubiera dejado de hablar como una mujer y comenzara a imitar otra cosa. Algo burlesco, inhumano. Y entonces, con una dulzura enfermiza, susurró: «Él también te está viendo a ti». Mis piernas se entumecieron. Un golpe violento sacudió la puerta del dormitorio, haciendo que la casa entera temblara. No fue un puño, no fue una patada. Fue como si algo enorme hubiera empujado desde dentro, con una fuerza grotesca y desesperada. Terren se puso de pie de un salto, su rostro completamente pálido. «¡Mary!». Pero lo que vino después no fue la voz de su esposa. Fue una carcajada, baja, ronca, llena de líquido, como si viniera de una garganta desgarrada. Los pelos de mi nuca se erizaron. El miedo me susurró que me levantara, que me fuera, que saliera corriendo de esa casa antes de que algo peor pasara. Pero no lo hice, porque en ese momento la puerta se abrió sola, muy, muy despacio, y vi algo dentro de la habitación. Algo que no era Mary, algo que sonreía. Los intentos de documentar Smile.jpg eran inútiles. Cualquier mención en Wikipedia, cualquier intento de archivar sus detalles, de mapear su origen, era sistemáticamente borrado. No solo eliminado, sino erradicado con una precisión quirúrgica, como si alguien o algo vigilara cada hilo, cada entrada, asegurándose de que la verdad nunca saliera a la luz. Sin embargo, su rastro era innegable. Los rumores persistían como el eco de una pesadilla que se negaba a morir. Historias de foros inundados con imágenes deformadas, de cadenas de correo electrónico que llevaban consigo una maldición oculta tras un mensaje aparentemente inofensivo. Sonríe, Dios te ama. Quienes lo abrían nunca volvían a ser los mismos. Había registros difusos, enterrados en la red profunda, de personas que aseguraban haber visto la imagen, pero ninguna podía compartirla, no porque no quisieran, sino porque algo en su mente les impedía hacerlo. No quedaban rastros, no archivos guardados, no enlaces funcionales, solo recuerdos frágiles y rotos que se descomponían con cada intento de explicarlos. Y todas las víctimas describían lo mismo. Un perro, un husky, decían algunos. Otros juraban que no era un perro en absoluto, que la criatura tenía una estructura demasiado humana, ojos inteligentes, llenos de hambre, dientes blancos y rectos, demasiado perfectos, demasiado numerosos, encajando de manera antinatural en su alargado hocico. Pero no era la imagen lo que los atormentaba, era lo que venía después. Decían que una vez que veías Smile.jpg, no podías dejar de verlo. Cerrabas los ojos y estaba ahí,
observándote en la oscuridad de tus párpados cerrados, sonriendo. Algunos dijeron que el perro los visitaba en sueños, que al principio solo estaba ahí, parado en la penumbra de su subconsciente. Luego se acercaba, poco a poco, hasta que su aliento fétido les rozaba la piel. Entonces comenzaban las convulsiones. Los ataques epilépticos ocurrían sin previo aviso. Se retorcían en sus camas, sus cuerpos sacudidos por espasmos mientras sus mentes eran aplastadas por visiones insoportables. Imágenes de carne rasgada, de dientes hundiéndose en piel viva, de manos arrancadas de sus muñecas. A veces, cuando despertaban, encontraban marcas de mordidas en sus cuerpos, marcas demasiado grandes para ser humanas, marcas que nunca cicatrizaban. Mary nunca tomó medicación, quizás porque ninguna podía ayudarla. Su condición empeoró hasta que solo quedaba un cascarón de mujer, una sombra encogida en la esquina de su dormitorio, murmurando sobre la boca que nunca cierra. Después de mi visita en 2007, no supe más de ella. Seguí buscando. Dejé mensajes en foros. Contacté con otros entusiastas del folclore digital. Envié correos a listas de discusión sobre leyendas urbanas. Intentaba encontrar otra víctima. Alguien que pudiera confirmar lo que Mary decía. Alguien que pudiera proporcionar pruebas reales. No pasó nada. El tiempo siguió su curso y mi obsesión se fue desvaneciendo, engullida por la rutina universitaria y los nuevos desafíos de la vida. Hasta que, en marzo de 2008, recibí un correo electrónico de Mary E. Asunto: lo siento. Estimado señor L., lamento muchísimo mi comportamiento el verano pasado cuando vino a entrevistarme. No debí haberlo dejado entrar. No debí haber hablado de ello. Cada vez que lo menciono, él lo sabe. Él escucha. Él se acerca. Ya está aquí. Anoche lo vi, de pie en la esquina de mi habitación. Pensé que era Terren al principio, hasta que me di cuenta de que él estaba dormido a mi lado. Entonces me miró y sonrió. No puedo soportarlo más. Estoy cansada. Estoy tan cansada. Sé lo que quiere. Sé lo que tengo que hacer para detenerlo. Quería advertirle. Aún no es demasiado tarde para usted. No lo busque más. Por favor, olvídelo. Con todo mi pesar, Mary E. Un escalofrío recorrió mi espina dorsal. Mi primer instinto fue responder. Pedirle que se explicara, que me dijera qué había visto, qué planeaba hacer. Pero justo antes de escribir, noté algo. El correo estaba vacío. Quise decir, casi vacío. Había un adjunto, un archivo llamado Smile JPEG. Mi corazón latió con fuerza. Por un momento, solo me quedé mirando la pantalla, mi dedo temblando sobre el mouse. Sabía que no debía abrirlo. Todo en mi instinto gritaba que no lo hiciera. Pero el morbo me ganó. Clic. La imagen se cargó en la pantalla y lo vi. Y él me vio a mí. El correo de Mary E. era un grito de auxilio, demasiado tardío. Las palabras parecían escritas con desesperación, pero lo que más me inquietó fue la inevitabilidad que transmitían. Durante 15 años, la imagen la había perseguido, acechándola en la oscuridad de sus párpados cerrados, susurrándole desde los rincones de su subconsciente. Y lo peor no era la imagen, era lo que había detrás de la imagen. No es un perro. No estoy segura de qué es. Esas palabras me quemaron la mente. Cerré los ojos e intenté imaginar lo que ella veía cada noche.
pero la idea misma de ese algo observándome desde el otro lado me revolvió el estómago. Y si abría los ojos y lo veía parado en la esquina de mi habitación. Su suicidio era la conclusión inevitable de la historia. Había leído sobre las otras víctimas, los que simplemente se desvanecieron en la nada, los que optaron por acabar con todo en lugar de ceder a la demanda. Me pregunté cuántos habrían muerto en silencio, sin dejar rastro, llevándose el secreto con ellos. Pero la parte que más me estremeció fue lo que Terren encontró después de la muerte de su esposa. El disquete. Un simple pedazo de plástico y metal. Y lo que contenía. Cuando me llamó, su voz era la de un hombre roto. Me habló de cómo lo había sostenido en sus manos, sintiendo su peso insignificante y, al mismo tiempo, su terrible carga. De cómo lo había mirado durante largos minutos antes de finalmente reunir el valor para destruirlo. Me contó que lo arrojó al fuego, que observó cómo se retorcía y ennegrecía en las llamas. Pero lo que lo persiguió después no fue la imagen, sino el sonido. Dijo que mientras el disquete se derretía, silbó. No el silbido normal del plástico quemándose. Era algo animal, algo que estaba vivo. Dijo que lo oyó gritar, y en ese momento supo que lo que había hecho no era suficiente. Algo había salido. Intenté alejarme de todo después de eso. Bloqueé el correo de Mary, eliminé todo lo que tenía sobre el caso y me enfoqué en la universidad. Me convencí de que no valía la pena seguir investigando, de que todo eran solo leyendas urbanas, histeria colectiva amplificada por la paranoia de Internet. Pero el mundo tiene formas extrañas de ponernos a prueba. Casi un año después de mi encuentro con Mary E., recibí otro correo electrónico. El remitente era desconocido. El asunto era simple. Hola. Abrí el mensaje y leí el texto. Encontré su correo electrónico en una lista de discusión. Vi que estaba interesado en smile.dog. Lo he visto, y no es tan malo como todos dicen. Mi sangre se heló cuando leí la última línea. Solo te escribo para difundir la palabra. Debajo del mensaje había un archivo adjunto. Smile, APEC. Me quedé paralizado. Miré el archivo por un largo rato. Todo dentro de mí gritaba que lo eliminara, que lo ignorara, que no cometiera el mismo error que Mary. Pero mi curiosidad era más fuerte. Solo una imagen. No puede hacerme daño. Moví el cursor. Hice clic. La imagen se abrió. Y entonces lo vi. El flash iluminaba a la criatura con una claridad brutal. No era un perro. No del todo. Había algo en su forma, en la forma en que su piel se estiraba sobre sus huesos, que me hizo sentir enfermo. Pero lo peor era la boca. Demasiado grande. Demasiados dientes. Blancos. Humanos. Perfectamente rectos y extendiéndose demasiado profundo en su garganta. Y lo peor no era la imagen en sí. Era la sensación de que no estaba viéndola en la pantalla, sino que me estaba viendo a mí. Mi visión se nubló. Mi estómago se revolvió. Y entonces lo oí. Un murmullo, suave, como un aliento filtrándose en mi oído. Corre la voz. El correo de Mary E. cobró un nuevo significado en mi mente. Él me dice que me dejará en paz si hago lo que me pide. Si lo compartía. Si encontraba a alguien más. Lo cerré de golpe. Mis manos temblaban. El sonido del ventilador de la laptop llenaba la habitación. Pero había algo más. Un murmullo, apenas perceptible, que parecía provenir del disco duro. Un gorgoteo. Un silbido animal. El miedo me decía que lo apagara.
que rompiera la computadora, que la quemara como hizo Terren con el disquete. Pero entonces pensé en lo que él había dicho. No fue suficiente. Respiré hondo. Sabía lo que tenía que hacer. Sabía lo que quería de mí. Pero la pregunta no era si lo haría, sino a quién se lo pasaría. A veces nos aferramos a la lógica para sentirnos seguros, para convencernos de que hay cosas que simplemente no pueden ser reales. Pero, ¿y si lo son? ¿Y si hay algo ahí afuera que se alimenta no de nuestra credulidad, sino de nuestro miedo? Smile.jpg no es solo una imagen. No es solo un archivo perdido en los rincones de Internet. Es algo más. Algo que no solo se ve, sino que te ve. Y lo peor de todo es que no quiere quedarse solo. Tal vez sea solo una leyenda urbana. Tal vez no. Pero si alguna vez recibes un correo extraño con un archivo adjunto, piénsalo 2 veces antes de abrirlo. Manteneos a salvo. Nos vemos en el próximo episodio.